Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de noveno año, les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 17 con un nuevo tema. Este tema de la clase 17 está relacionado con la formación de los estados nacionales y el desarrollo de la ilustración, tema que podrán encontrar de las páginas 113 a la 121 de la antología. En el recuadro vemos la Bastilla en Francia. Dice, el pueblo salió a las calles de París y el 14 de julio de 1789 se apoderaron de la Bastilla, símbolo del absolutismo. ¿Pero qué es el absolutismo? Este fue un sistema político en el que se confiere todo el poder a un solo individuo. Hoy, el término se asocia con un gobierno de dictador. Este sistema nació en el siglo XV. En el siglo XV surgió en Europa la monarquía nacional o monarquía centralizada. Este sistema significó el fin del poder de los señores feudales y el origen de los estados nacionales de Europa. Contaron con el apoyo de la pequeña nobleza y de la burguesía acaudalada. Se fortaleció el sentimiento nacional, o sea, porque había un territorio y las personas se identificaron con los elementos que la gente compartía en ese territorio. Los habitantes se sentían pertenecientes a una nación, estaban gobernados por un mismo rey todos, hablaban generalmente una misma lengua y vivían en un territorio con fronteras que los diferenciaban de los demás. A partir del siglo XVI, el poder, tanto en su sentido espiritual como temporal, se concentró en el rey, absoluto y divino. En Francia llegó a su máximo desarrollo con Luis XIV, el Rey Sol, entre 1643 y 1715. Por otra parte, consolidó la monarquía con el mercantilismo, un sistema económico, y con la política exterior expansionista de las naciones, como campañas militares para conquistar territorios vecinos. Por tanto, las monarquías en la Edad Moderna fueron el origen de los estados nacionales europeos, los que hoy tenemos. Lograron pasar de la fragmentación de los feudos, los pequeños territorios, a las fuertes unidades centralizadas por las monarquías. El Estado soy yo es una demostración del absolutismo afirmada por Luis XIV de Francia. Él era todo, él era el poder absoluto. Bueno, ¿qué características tiene el absolutismo como sistema político? Bueno, que había una unidad territorial, o sea, había un espacio físico delimitado. Ese espacio físico tenía un poder central cuya cabeza era el rey y el poder del rey era dinástico, o sea, él lo heredaba a otra persona, normalmente a su hijo, para apoyar y controlar todos los elementos, como defender el territorio o controlar la población, tenía a su favor el ejército. El rey tenía algunos organismos consultivos en los que él se apoyaba para gobernar. En realidad no existían leyes escritas, básicamente lo que existían era lo que el rey podía entender que era justo o no, normalmente justo para él. Y sí, se crean muchas clases sociales debido a las grandes diferencias en el poder de la parte material. Principios del Estado absolutista. La separación entre sociedad y el rey. Todos los poderes emanan del rey, sujeto absoluto de todos los derechos. Él es el que decide quién o no tiene derechos. El derecho divino de la autoridad del monarca. Esto es un elemento que surge en la Edad Media. La autoridad del rey está emanada de Dios, es depositada a cada uno de las naciones cristianas. El cuerpo social, incapaz de gobernarse a sí mismo, se decía, ha de delegar sus poderes al monarca. Por ello hablamos de súbditos y no de ciudadanos, súbditos del rey. La negación del derecho a la rebelión. El monarca puede emplear todos los medios que estime convenientes para que el gobierno de la nación pueda mantenerse.
Ni siquiera en caso de injusticia flagrante está admitida la rebelión contra la autoridad, tal y como está constituido hoy o escrito en las constituciones de los países en donde se permite la rebelión a causa del abuso del poder de las personas que ostentan el gobierno. En la economía de la época absolutista, que es el mercantilismo, ¿qué podemos decir? Ese es el sistema económico que prevalece en ese momento. En la época feudal, la actividad comercial estaba limitada. Cada feudo producía lo que consumía, autoconsumo, y casi no había intercambio de productos de una región a otra. A partir del siglo XII se pasa a una economía un poco más abierta, se intercambian productos y esto provoca un aumento en la circulación de la moneda, la aparición del mercantilismo que permite pagar a grandes distancias, empleando a los bancos y las letras de cambio como herramientas para el desarrollo de esta actividad. En el siglo XVI el afán del lucro es visible. Los negocios se racionalizan, se perfeccionan las técnicas de contabilidad, se desarrollan los seguros y se crean las sociedades comerciales. Con la creación de los estados nacionales, Francia, Inglaterra y España, por ejemplo, aparece una economía nacional que termina por sustituir a las economías regionales feudales. Las regiones, municipios, feudos son integrados y forman un mercado nacional, donde las burguesías de cada país podrán vender sus productos. La moneda se convierte en el instrumento de cambio fundamental. Los metales preciosos se vuelven indispensables para acuñar moneda, o sea, para hacer monedas. El oro y la plata de América se vuelven importantísimos en el desarrollo comercial de España y de Portugal, y ni qué decir de las otras potencias como Inglaterra y Francia. El mercantilismo necesitaba de la intervención del Estado para asegurar la balanza comercial favorable, a la vez que una producción creciente para cubrir las necesidades internas. Disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones que generaban la llegada de capital a las naciones. Como consecuencia de ello, crece la industria y el comercio, y la expansión y los ejércitos se mantienen estas riquezas. Las colonias se vuelven muy importantes para ofrecer los metales y los mercados. América era una colonia de España, por lo tanto, todas las riquezas que emanaban del continente eran trasladadas hasta España para mantener su sistema. Los países europeos establecieron el monopolio como política comercial, requisitos del mercantilismo: producir a bajo costo, vender mucho, comprar poco y acumular oro y plata. Así es como España, por ejemplo, impone el monopolio comercial. Solo podía comerciarse con España y los productos de América a España o los de España a América. En conclusión, ¿qué podemos decir sobre el origen de los estados nacionales? Se puede concluir que los estados nacionales son el origen del absolutismo, vivido durante la Edad Moderna. Los estados nacionales se van caracterizando por la presencia de un monarca que gobierna sobre unos súbditos y feudos, unidos a base de costumbres e intereses comunes mediante arreglos diplomáticos. Esto va a traer como consecuencia la pobreza y la disconformidad del pueblo. Después de 2 siglos estallan las revoluciones contra, más que los estados, contra las monarquías. Bien, entonces tenemos esta actividad que estoy adjuntando. El tema es la ilustración, que es un movimiento intelectual que se va a dar en esta época y que va a contribuir con ideas fundamentales para el desarrollo de algunas revoluciones. Y que esta ilustración, las ideas, se van a contraponer con el absolutismo. Entonces, bueno, van a ver el video recomendado, van a leer las páginas de la 117 a la 121, a completar las actividades que les comparto. La primera parte es contestar preguntas, la segunda es una selección única y la tercera el resumen de ideas. Y espero sus trabajos. Muchas gracias.